Putin y la montaña multipolar mágica. La 20ª reunión anual de Valdai, celebrada del 2 al 5 de octubre de 2023 en un hotel situado en las magníficas alturas de Krasnaya Poliana, al noroeste del pintoresco centro turístico de Sochi, recordaba la montaña mágica de Thomas Mann. Pero en lugar de una inmersión profunda en la seducción y la degeneración de las ideas en una comunidad introvertida de los Alpes suizos en vísperas de la Primera Guerra Mundial, nos sumergimos en nuevas y poderosas ideas expresadas por una comunidad de intelectuales de la mayoría global en la posible víspera de una Tercera Guerra Mundial con intenciones neoconservadoras. Y luego, por supuesto, el presidente ruso Vladimir Putin dio un discurso, golpeando a la sesión plenaria como un rayo. Este es un top 10 no oficial de su discurso, antes de la sesión de preguntas y respuestas, que fue característicamente interesante. 1. Incluso sugerí la entrada de Rusia en la OTAN. Sin embargo, la OTAN no necesita un país así. Aparentemente, el problema son los intereses geopolíticos y una actitud arrogante hacia los demás. 2. Nunca empezamos la llamada guerra en Ucrania. Intentamos ponerle fin. 3. En el sistema internacional reina la anarquía. 4. No se trata de una guerra territorial. La cuestión es mucho más amplia y fundamental. Se trata de los principios sobre los que se construirá un nuevo orden mundial. 5. La historia de Occidente es la crónica de una expansión sin fin y de una enorme pirámide financiera. 6. Cierta parte de Occidente siempre necesita un enemigo, para preservar el control interno de su sistema. 7. Quizá Occidente deba revisar su arrogancia. 8. Esa época de dominación occidental ya pasó. Y nunca volverá. 9. Rusia es una civilización-estado distinta. 10. Nuestra comprensión de la civilización es bastante diferente. En primer lugar, hay muchas civilizaciones. Y ninguna de ellas es mejor o peor que otra. Son iguales, como expresión de las aspiraciones de sus culturas, sus tradiciones, sus pueblos. Para cada uno de nosotros es diferente. En el camino hacia la multipolaridad asincrónica. El tema de Valdai 2023 fue, muy apropiadamente, multipolaridad justa. Los ejes clave de discusión se presentaron en el informe provocativo y detallado del Club de Debates. Es como si el informe hubiera preparado el escenario para el discurso de Putin y sus respuestas cuidadosamente elaboradas a las preguntas del plenario. El concepto de multipolaridad en el espacio ruso fue articulado por primera vez por el fallecido Yevgeny Primakov, un gran político ruso, a mediados de los años 90. Ahora, el camino hacia la multipolaridad se basa en el concepto de paciencia estratégica del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. En una cornucopia entrecruzada de estados-naciones, bloques más grandes, bloques de seguridad y bloques ideológicos históricos, ahora estamos inmersos en mega alineamientos, incluso cuando el occidente político cultiva sus ambiciones universalistas. El no bloque euroasiático es de hecho un mega alineamiento, al igual que el revitalizado movimiento de países no alineados, que encuentra su expresión en el G77, que está, de hecho, formado por 134 naciones. El camino ideal a seguir podría ser el horizontalismo, en el sentido de Deleuze-Guattari, donde tendríamos 200 estados-naciones iguales. Por supuesto, el occidente colectivo no lo permitirá. Andrei Susentov, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad MGIMO, propone la noción de multipolaridad asincrónica.
Radica Desai, de la Universidad de Manitoba, propone la pluripolaridad, tomando prestado de Hugo Chávez. El riesgo, como lo expresó el politólogo turco İlter Turan, es que al intentar construir una réplica del sistema actual a través de, por ejemplo, BRICS 11, podamos estar corriendo hacia un sistema paralelo que simplemente no puede organizarse como líder de un orden nuevo. Por tanto, un resultado claramente posible es un sistema bipolar, considerando la imposible convergencia de valores comunes. Al mismo tiempo, la perspectiva del sudeste asiático, expresada por el presidente de la Academia Diplomática de Vietnam, Pham Lan Dung, apunta a lo que es realmente relevante para los países medianos y pequeños. Todo debe proceder sobre la base de la amistad sur-sur. El Banco BRICS. Es complicado. En uno de los paneles claves sobre los BRICS como prototipo de una nueva arquitectura internacional, la estrella del espectáculo fue el economista brasileño Paulo Nogueira Batista Jr., quien aprovechó su vasta experiencia anterior en el Fondo Monetario Internacional, FMI, y como vicepresidente del nuevo Banco de Desarrollo, NBD, el Banco del BRICS, para una presentación realista. El problema clave del NBD es cómo mantener la unidad mientras navega por la política de poder y alcanza las próximas etapas de desdolarización. Batista destacó como una nueva arquitectura financiera internacional puede implicar una futura moneda común. Subrayó el éxito de implementación de dos experimentos prácticos. Un fondo monetario BRICS, llamado Acuerdo Contingente de Reservas, ACR, y un banco multilateral de desarrollo, el NBD. Sin embargo, el progreso ha sido lento. El Fondo Monetario ha sido congelado por los 5 bancos centrales y debe ampliarse. Los vínculos con el FMI deben romperse, pero eso provoca una feroz resistencia por parte de los 5 bancos centrales de los miembros del BRICS, que pronto constituirán 11 países. Darle un giro al nuevo Banco de Desarrollo será una tarea de Sísifo. La concesión de los préstamos y la ejecución del proyecto han sido lentos. El dólar estadounidense es la unidad de cuenta del banco, lo que en sí mismo es contraproducente. El NBD está lejos de ser un banco global. Hasta ahora solo se han adherido 3 países. La actual presidenta del NBD, Dilma Rousseff, tiene solo 2 años para cambiar la situación. Batista señaló como la idea de la moneda común surgió por primera vez de Rusia y fue adoptada instantáneamente por Lula cuando era presidente de Brasil en la década de 2000. El concepto R5, las monedas de los 5 miembros actuales del BRICS comienzan con una R, puede perdurar. Pero ahora habrá que ampliarlo a R11. El primer paso sustancial, tras la remodelación del NBD, debería ser una moneda de un banco emisor respaldada por bonos garantizados por los países miembros, libremente convertible, con swaps de divisas denominados en R5. Una perspectiva saludable es que Rusia designe al próximo presidente del banco a partir de 2025. Por tanto, el camino a seguir depende sustancialmente de Rusia y Brasil, enfatizó Batista. En la cumbre BRICS 11, que se celebrará el 2024 en la ciudad de Kazán, en el suroeste de Rusia, debería tomarse una decisión clave. Y durante la presidencia brasileña de los BRICS en 2025, deberían anunciarse los primeros pasos prácticos. Buscando una nueva universalidad.
Casi todos los paneles en Valdai se centraron en cómo desarrollar un sistema alternativo, pero los dos temas principales fueron inevitablemente la falta de democracia en las instituciones internacionales actuales y el uso del dólar estadounidense como arma. Batista observó correctamente cómo los propios Estados Unidos son el principal enemigo del dólar cuando lo utiliza como arma. En la sesión de preguntas y respuestas, Putin abordó la cuestión clave de los corredores económicos. Desmintió que la iniciativa de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática podrían tener intereses diferentes. No es cierto. Son armoniosos y se complementan. Esto se refleja en cómo están orientados a garantizar nuevas rutas logísticas y cadenas industriales, y todo esto se complementa por el sector productivo real. De cara al futuro, existe una necesidad apremiante de crear una nueva terminología para esta nueva universalidad emergente, incluso cuando las naciones continúan comportándose en la mayoría de los casos siguiendo intereses nacionales. Lo que está claro es que la universalidad del occidente colectivo ya no es válida. Un notable panel sobre la civilización rusa a lo largo de los siglos mostró cómo la noción de universalidad realmente entró en la civilización occidental a través de San Pablo después de su momento en Damasco, mientras que la noción india de equilibrio incorporada en los Upanishads sería mucho más apropiada. Aún así, ahora estamos en un acalorado debate sobre la noción de Estado-civilización, tal como la configuran principalmente India y China, Rusia e Irán. Pierre de Gaulle, nieto del icónico general, amplió la noción francesa de universalidad, encarnada en el tan citado eslogan libertad, igualdad, fraternidad, que no es exactamente defendido por el macronismo. Destacó que él era el único representante de Francia en Valdai. Solo un puñado de académicos europeos vinieron a Sochi, y ningún diplomático. De Gaulle recordó a todos que Saint-Simon era rusófilo y que Voltaire mantenía correspondencia con Catalina la Grande. Aludió a los profundos vínculos culturales franco-rusos, una comunidad de intereses compartida y el vínculo del cristianismo. En contraste, lo que es más importante, Estados Unidos nunca aceptó que Rusia pudiera desarrollarse bajo un modelo diferente. Y ahora esto queda ilustrado por lo poco que las élites intelectuales occidentales de hoy saben sobre Eurasia. De Gaulle destacó que el trágico error es ver a Rusia con ojos occidentales. Invocó a Dostoyevsky cuando lamentó la actual destrucción de los valores familiares y el vacío existencial inherente al proceso de fabricación del consentimiento. Se comprometió a luchar por la independencia, como su abuelo, bajo el sello de la fe, la familia y el honor, y subrayó que hay que repensar Europa, invitando a los que se benefician de la guerra a venir a Rusia. Cima de la colina. Catedral o fortaleza. Más allá de Valdai, y especialmente durante el año crucial de 2024, mientras Rusia ostente la presidencia de los BRICS, habrá muchos más debates sobre los polos de las civilizaciones antiguas. Una amplia coalición de estados que apoyan la multipolaridad en realidad no apoya el concepto de civilización. En cambio, apoyan la noción de soberanía popular. Esa brillante formulación fue dada por Dayan Hayatilleka, ex embajador plenipotenciario de Sri Lanka en Rusia. Mostró cómo Vietnam enfrentó con éxito una guerra por poderes contra la potencia hegemónica, utilizando 5000 años de civilización vietnamita. Ese fue un fenómeno internacionalista. Ho Chi Minh tomó sus ideas de Lenin, al tiempo que disfrutaba del pleno apoyo de los estudiantes de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, Rusia podría aprender de la experiencia vietnamita acerca de cómo conquistar los corazones y las mentes jóvenes de todo Occidente para su búsqueda hacia la multipolaridad. Para la abrumadora mayoría de los analistas de Valdai, estaba claro que el concepto de civilización rusa es un desafío existencial para el Occidente colectivo.
Especialmente porque incluye, históricamente, la universalidad radical de la Unión Soviética. Ahora es el momento de que los pensadores rusos trabajen duro para perfeccionar el aspecto internacionalista. A Alexander Prokhanov se le ocurrió otra formulación sorprendente. Comparó el sueño ruso con una catedral en la cima de una colina, mientras que el sueño anglosajón es una fortaleza en la cima de una colina, sometida a una vigilancia constante. Y si te portas mal, recibirás unos tomahawks. La conclusión. Siempre estaremos en conflicto con Occidente. Entonces, ¿qué? Como hablé extraoficialmente con el gran maestro Sergei Karaganov, uno de los fundadores de Valdai, el futuro está en el este. Y Karaganov fue la persona que posiblemente planteó la pregunta más desafiante a Putin. Insistió en que la disuasión nuclear ya no funciona. Entonces, ¿deberíamos reducir el umbral nuclear? Soy muy consciente de su posición. Permítame recordarle que la doctrina militar rusa tiene dos razones para el posible uso de armas nucleares. La primera es si se utilizan armas nucleares contra nosotros, como represalia. La respuesta es absolutamente inaceptable para cualquier agresor potencial. Porque desde el momento en que se detecta el lanzamiento de un misil, venga de donde venga, de cualquier parte de los océanos del mundo o de cualquier territorio, en un ataque de represalia, aparecen en el aire tantos cientos de nuestros misiles que ningún enemigo tendrá posibilidad de sobrevivir, y aparecen en varias direcciones a la vez, respondió el presidente ruso. La segunda razón es una amenaza a la existencia del Estado ruso incluso si solo se utilizan armas convencionales. Y luego llegó el factor decisivo, en realidad, un mensaje velado para los personajes cuyo sueño es la victoria mediante un primer golpe. Necesitamos cambiar eso. ¿Por qué? No veo ningún sentido. No existe ninguna situación en la que algo pueda amenazar la existencia del Estado ruso. Ninguna persona en su sano juicio consideraría el uso de armas nucleares contra Rusia, concluyó Vladimir Putin.